¿Qué tal, doctores? Bienvenidos a mi segundo coloquio. Como ya lo hemos venido platicando, el trabajo ha venido madurando y bueno, este es el resultado, la consecuencia de lo que hemos trabajado en este último semestre, en donde se ha venido robusteciendo la investigación. Ya con más datos podríamos plantear la estructura de la misma con una mejor hilación de ideas y con una subsecuente eh, facilitación de lo que vamos a presentar como un trabajo final al final de este doctorado. Y bueno, el proyecto se llama Contrastación de la construcción de sentido y la reinterpretación en el videojuego y Lucirius Games, elementos facilitadores del proceso educativo mediante herramientas interactivas. Y bueno, todo esto parte de una reflexión, ¿no? De por qué los Serious Games no son consumidos con avidez como lo hacen los videojuegos, y este trabajo pretende generar una reflexión y demostrar la existencia de una apropiación y una construcción de sentido mucho más eficiente en el videojuego comercial que en los Serious Games. Y bueno, todo esto para que el proceso educativo resulte de una mejor manera. Las preguntas de investigación que planteo. La pregunta general es saber si se puede identificar la reinterpretación del videojuego y una construcción de sentido más eficiente para el proceso educativo que en los Serious Games. Como ya les había comentado, cuando estamos frente a un videojuego que tiene ciertas características que por su diseño le permiten contar con elementos fehacientes o contrastados con la realidad que corresponden con un proceso histórico o con algún elemento que nos puede servir, ya sea elementos de la física o cualquier otro tipo, es más eficiente, según mi propuesta, encontrar este tipo de apropiación que hace el usuario para que los videojuegos trasciendan, ¿no? Es decir, en mi caso, yo aprendí a jugar, a leer inglés jugando videojuegos, mientras que en la escuela los materiales audiovisuales que me ponían, pues la verdad, me parecían un tanto tediosos. Preguntas específicas. ¿Qué características tiene este proceso de reinterpretación de los usuarios de los Serious Games? Los Serious Games y los videojuegos comerciales tienen características particulares que nos permiten la construcción de sentido y la reinterpretación de parte de los usuarios. Son mejores los videojuegos comerciales que los Serious Games para comunicar información relevante para el ámbito educativo. ¿Cómo identificamos la construcción de sentido? ¿Qué características tiene el proceso de construcción de sentido de los usuarios del videojuego comercial? ¿Y qué características tiene el proceso de construcción de sentido de los usuarios de los Serious Games? ¿Cómo podemos identificamos la reinterpretación? ¿Y qué características tiene el proceso de reinterpretación de los usuarios del videojuego comercial? Entonces, como vemos, todo esto trata de indagar con, primero, si existe el fenómeno este que yo digo que es el propiciador de que los videojuegos comerciales sean más eficientes en términos de educación y que yo denomino reinterpretación y la posterior construcción de sentido, es decir, cómo este conocimiento se asimila y puede ser usado en la vida real. Entonces, eso es yo lo que quiero indagar a través de diferentes herramientas en donde los usuarios me van a proporcionar la información y saber si es verdad que este par de fenómenos ocurren. Por lo tanto, mi hipótesis general es que el videojuego comercial facilita la construcción de sentido y la reinterpretación de manera más eficiente que los serious games para el proceso educativo. Y bueno, mis objetivos en general es determinar y relatar el proceso de reinterpretación y construcción de sentido del videojuego comercial y los serious games por parte de los usuarios, y con esto determinar la eficiencia del proceso educativo mediante herramientas interactivas. Es decir, vamos a contrastar
un videojuego que no estaba hecho más que para el simple entretenimiento, pero por contener elementos reales en cuanto a datos o en cuanto a la construcción de sus personajes, proporcionan mejor información de manera más fluida en contra de videojuegos que son específicamente creados para la educación y que podrían generar cierta resistencia. Es decir, ¿por qué nosotros pagamos por un videojuego que me entretiene y no vamos y compramos un videojuego que me va a educar? Entonces, ahí ha de haber algún fenómeno que es el que yo pretendo identificar del por qué nosotros como usuarios no consumimos uno u otro con la avidez que se consumen los videojuegos comerciales. Mis objetivos específicos son determinar el proceso de construcción de sentido de los usuarios del videojuego comercial, determinar el proceso de construcción de sentido de los usuarios de los serious games, determinar el proceso de reinterpretación de los usuarios del videojuego comercial y determinar el proceso de reinterpretación de los usuarios de los serious games. Entonces, voy a comparar estos dos procesos, cómo se conforman, qué elementos puedo identificar para determinar que existen y como resultado de este ejercicio comparativo, proponer ciertas pautas que podrían contener los serious games para que el videojuego o los serious games sean más eficientes al momento de transmitir conocimientos. Estrategia metodológica. El abordaje teórico estará a cargo de la hermenéutica para la reinterpretación de los datos y explicar la relación contextual de los usuarios y las consolas en estos niveles de reinterpretación. Y con ello pretendo determinar cómo existe este proceso, ¿no? Gracias a la hermenéutica vamos a indagar un poco más en cómo cómo son recibidos estos productos audiovisuales y cómo vamos a identificar a través de esta interpretación que existen estos fenómenos y a lo mejor proponer una cierta hoja de ruta para los futuros creadores de contenidos de tipo interactivo dirigidos a la educación. Y bueno, aquí cito a mi tutor, el doctor Amador, en donde nos habla que la hermenéutica, en este sentido heideggeriano, es una condición propia de nuestra existencia y nos enfrenta en cada caso a la comprensión y la interpretación de la experiencia vivida. Entonces, yo quiero relatar a través de la experiencia del usuario cómo confluyen estos fenómenos para explicar el nivel de apropiación y de reinterpretación en los usuarios de estos videojuegos comerciales. También la hermenéutica nos permite plantear un panorama más amplio tomando en cuenta el contexto de la obra, cómo es asimilado el mensaje y con ello vamos a tener un panorama holístico que nos permite configurar la explicación y la comprobación del fenómeno de construcción de sentido y de reinterpretación. Igual, aquí también estoy parafraseando a mi tutor, el doctor Amador. Entonces vamos a partir del conocimiento de los usuarios para establecer las bases del cambio que se pretende identificar, este cambio que ocurre en estos usuarios y lo que implicará o derivará en lo que yo llamo una construcción de sentido, y todo esto va a ser a partir de la obtención de información usando instrumentos como la entrevista o cuestionarios, en una primera instancia a videojugadores de distinto consumo de videojuegos, ya sean casuales o a niveles profesionales, y después de la interacción con el videojuego es una segunda entrevista para contrastar los niveles de esto que yo llamo existe a través de la interacción, la reinterpretación y la construcción de sentido, y vamos a eh, obtener o revisar ese cambio que yo digo ocurre. Contrastación de la construcción de sentido y la reinterpretación en el videojuego Illustrious Games, elementos facilitadores del proceso educativo mediante herramientas interactivas. Este es el título del proyecto que estoy presentando y a continuación daremos un panorama general
y el índice tentativo que estoy proponiendo para la consecución de esta investigación. Índice tentativo. En el capítulo 1 vamos a hablar del contexto actual del videojuego Los Serious Games. En el capítulo 2 hablaremos del panorama teórico metodológico sobre el estudio de videojuegos y sobre los Serious Games. En el capítulo 3 vamos a hablar de los campos teóricos sobre la investigación, es decir, aquí vamos a hablar de la hermenéutica, la reinterpretación y la construcción de sentido. En el capítulo 4 vamos a hablar o vamos a proponer este diseño de la herramienta metodológica. En el capítulo 5 vamos a hacer el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos de la investigación. Y aquí propongo la utilización de 4 videojuegos, 2 de corte comercial y 2 de corte Serious Games, para hacer la contrastación de la información. Uno que está directamente relacionado a impartir información y del otro lado los videojuegos que de manera indirecta proporcionan información que el usuario considera o puede considerar valiosa en un futuro o de inmediato, si es que por ejemplo corresponde al ciclo escolar que él está cursando, puede ser un elemento facilitador de la información que en la escuela está recibiendo. Capítulo 1. El contexto actual del videojuego. Definición de videojuego. Aquí tenemos un fenómeno muy interesante en donde no encontramos una definición uniforme de videojuego. Cada uno de los autores destaca las particularidades que ellos están investigando y no han propuesto una definición que resulte más o menos universal para describir al fenómeno. Entonces, nosotros de no encontrar una definición que tenga esas características, podríamos optar por esa misma salida, ¿no? El generar una definición operativa que tendría el espíritu o buscaría el de ser un poco más incluyente y a lo mejor ser un tipo de definición más universal, ¿no? Por así llamarlo. La historia del videojuego. En este apartado vamos a indagar sobre las distintas revisiones que se han hecho. Nosotros queremos destacar sobre todo la parte histórica, contextual, en donde para nuestra manera de ver es relevante el vincular a la historia del videojuegos con la historia bélica de esa tensión generada por una posible conflagración nuclear que durante esos años se vivió y que mantenía una cierta tensión emocional en todas estas personas que se dedicaban a la ciencia y la investigación y que como consecuencia directa fue la creación de estos videojuegos que servían como un alivio para esa tensión que se estaba generando y que de allí que los primeros títulos tuvieran más o menos esas temáticas, pero sobre todo, ¿no? Es la parte de distensión que se estaba tratando de conseguir a partir de estos instrumentos recreativos construidos obviamente sobre la base de estos gigantescos ordenadores que estaban más o menos orientados simplemente a la consecución de ejercicios bélicos, y estos creadores, estos diseñadores le dieron una vuelta totalmente distinta al uso que le estaban dando a esta maquinaria y empezaron con la generación de estos videojuegos. Entonces, yo siento que esa parte es la que se ha explorado un poco menos y que nos da un contexto muy amplio y muy rico de lo que va a ser esta creación de videojuegos en creaciones posteriores, ¿no? de estos productos.